Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos como resolución del ejercicio 3 cálculo de protecciones y conductores de motores. Autor, Unapucha Pardo Vitaly Alexander, mi persona. El docente a cargo, el ingeniero Alejandro Chacón. Tenemos como introducción lo que es, en los sistemas eléctricos industriales, es fundamental la realización correcta de los conductores y dispositivos de protección para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los motores eléctricos. Este documento tiene como objetivo aplicar los criterios de las normas para dimensionar adecuadamente los conductores y protecciones de sobrecorriente y sobrecarga en motores trifásicos jaula de ardilla. Como enunciado principal del ejercicio, tenemos que en una instalación se requiere alimentar y controlar 3 motores trifásicos mediante el arranque estrella-triángulo. La alimentación principal tendrá un disyuntor general y cada motor tendrá su propio disyuntor para protección individual. Tenemos al motor A y B, que debemos tener un motor de 30 HP y una tensión de 460 voltios, un motor C a potencia de 30 kW y una tensión de 460 voltios. Ahora, tenemos que ver los motores a usar. Tenemos al motor A y B que van a ser los mismos. Tenemos en esta placa los datos más importantes, que van a ser una potencia de 30 HP, una tensión a 460 voltios, factor de servicio de 1.15 y una corriente nominal de 35 amperios. El motor C tenemos que es de potencia de 30 kW, una tensión de 460 voltios, un factor de potencia de 0.82, una corriente nominal de 52 amperios y una eficiencia de 0.86. Ahora, empecemos con lo que es el cálculo de protecciones. Conductor del alimentador general. Este va a ser las líneas principales de donde se va a derivar toda la energía para los motores. Entonces, este tiene que soportar la corriente máxima en la que va a trabajar todo el sistema, tanto de control y de potencia. Tenemos lo que es la intensidad del alimentador, que es 1.25 por la corriente más alta de los motores más la suma de los motores sobrantes, que nos da a 135 amperios. Observando así y usando la norma IEC 60364-552 de la tabla B521, observamos que tenemos varias formas de instalación, pero la más común es la pegada a la pared, ya que este es un método mucho más fácil de mantenimiento y de visualización de errores o de trabajo del sistema. Por eso se toma esta, la A2, como se observa en la imagen. Ahora, tenemos que buscar el calibre de conductor que necesitamos, que en este caso sería de 70 milímetros cuadrados, que es la sección transversal, ya que este soporta una corriente de 139 amperios, como se observa en la imagen, en una instalación apegada a la pared. Ahora, este va a tener una protección PE. Ahora, el cálculo de fusibles va a ser la intensidad de cortocircuito, va a ser igual a la intensidad de protección, 135 amperios. Estos van a estar de acuerdo a la norma 60269-1 de la tabla 7. Va a ser un fusible tipo AG de 160 amperios, ya que sea el más próximo para trabajar de esa manera. Ahora, tenemos lo que es el cálculo para circuito derivado para cada motor. Este va a ser el conductor para cada uno. Entonces tenemos el cálculo para el motor A y B. Tenemos la intensidad del motor 1, va a ser igual a la intensidad del motor 2, ya que estos dos trabajan a la misma corriente y el mismo voltaje. Lo que les va a dividir son las conexiones y sus disyuntores y contactores. Ahora, esto tenemos que ver que es 1.25 por la corriente, que va a darme a 43.75 amperios. Ahora, usando la misma tabla anterior, va a ser un cable de 16 milímetros cuadrados que soportará una corriente de 57 amperios, que va a ser la más próxima de 43.75. No se puede tomar la justa, ya que no sería de una forma segura el trabajo. Ahora, este también va a tener una protección PE y va a trabajar a una temperatura de 70 grados. Ahora, para el motor C, este al ser un motor más fuerte, tenemos que es de 65 amperios, pero en la tabla no poseemos eso. Entonces tenemos que tomar el más próximo, que es de 75, y va a tener una sección transversal de 25 milímetros cuadrados. Ahora, tenemos que hacer el cálculo para la selección del disyuntor principal. Como el enunciado del ejercicio lo menciona, tenemos un arranque estrella-triángulo. Por ende, este posee una curva de disporo tipo B. Con ello tomamos en cuenta que debe tener una protección de 1 de 100
a 1250 amperios, como se observa aquí en la imagen B del cuadro secundario. Ahora, como va a ser de mayor a 135 amperios, usaremos esta de aquí y la tendremos que regular de acuerdo a los requerimientos que necesitemos. Ahora, tenemos lo que son los disyuntores derivados. Para el motor A y B, tenemos lo que es el IEC 60947-2, que va a ser la intensidad de la protección. A va a ser igual a la intensidad de protección B, 1.25 por 35, como ya se trabajó anteriormente. Ahora, ya que este va a tener un arranque estrella triángulo, va a tener una intensidad de reducción, que sería de 35 a 3, dividido por 3. Entonces, esto se va a seleccionar un disparo térmico, según la IEC 60947-4-1. El disyuntor de 40 amperios de disparo a 35 amperios. La capacidad de interrupción mínima mayor a 10 kiloamperios. Ahora, para el motor C, según la IEC 60947-2, trabajemos de la misma manera. Protección C va a ser a 1.25 por la intensidad nominal C. Ahora, hacemos la reducción, que va a ser de 52 dividido por 3, y trabajamos con un disparo térmico según la IEC, disyuntor de corriente nominal de 40 amperios ajustado para un disparo de 35 amperios, con una capacidad mínima de interrupción superior a 10 kiloamperios. El cálculo de protección de motores contra sobrecargas. El rango de ajuste recomendado para el relé térmico según la norma IEC debe estar entre 0.85 y 1.5 veces la corriente nominal del motor. En condiciones normales de operación se recomienda ajustar el relé térmico al 100% de su corriente nominal. Para motores con arranque estándar se emplean relés térmicos con curva de disparo inversa, clase de 10 amperios, lo que permite que la protección efectiva frente a sobrecargas en menos de 10 segundos. Ya. Ahora tenemos lo que es para motor A y B, que van a trabajar en el rango de 0.85 de 1 a 1.15. Entonces con ello vamos a hacer la selección de cada uno. Utilizando los valores estandarizados se selecciona un relé térmico ajustable al rango de 30 amperios a 40 amperios, con una curva de disparo de clase A, de clase de 10 amperios A, adecuada para proteger motores contra sobrecargas con tiempos de respuesta típicos menores a 10 segundos. Para el motor C, hacemos lo mismo, multiplicamos lo que es 0.85 por el inicio y 1.15 por la corriente máxima que se puede tomar. De acuerdo con la norma IEC, se considera valores estandarizados y con eso hacemos una selección que va de 45 amperios a 60 amperios con una curva de disparo tipo inversa clase de 10 amperios, adecuada para garantizar la protección del motor frente a sobrecargas con tiempos de actuación típicos inferiores a 10 segundos. Ahora, vemos lo que es los componentes seleccionados en base a los cálculos. Tenemos el conductor general de cobre, va a ser una longitud necesaria de acuerdo a la instalación que necesitemos. La descripción es un aislamiento de PE con sección transversal de 70 milímetros cuadrados. Tenemos el disyuntor general, que este va a ser el que hace todo el trabajo de abrir o cerrar el circuito. Tenemos aquí en el Schneider, tenemos el tipo C, Siemens y SASI. Aquí se van a adjuntar todo lo que son los links para que pueda visualizarse de mejor manera y rápida y eficiente lo que son los componentes. Tenemos los fusibles. Aquí tenemos los componentes del motor A y B, el conductor del cable de cobre. Tenemos que saber la longitud que necesitemos. Tenemos el disyuntor. Para cada uno va a ser un disyuntor de 40 amperios de disparo de 35 a 35, perdón. Capacidad de interrupción mínima mayor a 10 kiloamperios. Con eso hacemos la selección Schneider, Siemens y Sasins, verificando cada uno su comportamiento. Aquí tenemos en Schneider que va a ser ajustable de 40 amperios a 36 kiloamperios y ajustable de 40 amperios a 25 kiloamperios. En Sasin tenemos un ajustable a 40 amperios, que es lo que nos serviría para el momento. Tenemos aquí el relé térmico. El relé térmico tiene que ser ajustable entre 30 amperios a 40 amperios, clase 10 amperios. Aquí tenemos en Schneider rango de 30 a 40 amperios y una curva de 10 amperios. Tenemos aquí en Siemens de 30 a 40 amperios, clase 10 amperios. Y en Sasin tenemos
ajustable de 30 a 40 amperios clase A, clase de 10 amperios. Tenemos los contactores. Tenemos el contactor de 65 amperios en arranque estrella triángulo. Aquí cada uno con su respectiva componente de protección. Tenemos aquí para el componente del motor C, que trabaje el disyuntor de 70 amperios de disparo a 52 amperios, con una capacidad de interrupción mínima mayor a 10 kiloamperios. Tenemos un ajustable de 70 amperios a 36 kiloamperios. En Siemens tenemos un ajustable de 70 amperios a 25 kiloamperios. Y en Sassin tenemos un ajustable de 70 amperios. En relé térmico ajustable de 45 amperios a 60 amperios, clase 10 amperios. Rango de 45 a 60 amperios y una curva de 10 amperios. Ahora en Siemens tenemos de 45 a 60 amperios y en Sassin tenemos un ajustable de 45 a 60 amperios. En contactores tenemos que sea de 65 amperios en estrella triángulo, ya que va a ser la corriente nominal de que esta va a trabajar. Como conclusión, tenemos que se llevó a cabo el dimensionamiento completo de los conductores, protecciones térmicas y magnéticas y elementos de maniobra para 3 motores trifásicos, conforme a los lineamientos establecidos por la normativa IEC en las particulares normas. Se aplicaron factores de corrección adecuados para la corriente, temperatura y tipo de instalación, y seleccionamos los dispositivos de protección y control respetando los rangos ajustables recomendados. Como recomendación final, tenemos usar la normativa correspondiente para la selección correcta de cada protección y conductor del motor. Incluir las protecciones eléctricas adecuadas como relés térmicos fusibles para garantizar la seguridad del motor y el operador ante sobrecargas o fallos eléctricos. Con eso sería todo. Muchas gracias.